Muy buenos días, en esta hora de la mañana les voy a exponer un tema sobre las teorías pedagógicas. Vamos a hablar sobre 4 teorías pedagógicas. Les voy a decir cuáles son los nombres de las teorías, de quién compone estas teorías. La primera teoría es de María Montessori, la segunda teoría es de Jean Piaget, la tercera teoría es de Ovid de Clory y la cuarta teoría es de Froebe. Como primera teoría tenemos la teoría de María Montessori. Bueno, ella nació el 31 de agosto de 1870 y murió el 6 de mayo de 1952. Fue una educadora, pero antes de eso se especializó en enfermedades mentales nerviosas, donde ella fue llevando todo su desempeño académico y cuando terminó su carrera su primer trabajo fue en la clínica psiquiátrica de esa misma universidad donde estaba estudiando, que fue en Roma, donde trabajaba con niños con problemas mentales e intelectuales. Mediante ese trabajo que ella obtuvo, se fue dando cuenta que los niños llegó a la conclusión que más que un problema médico, eran problemas pedagógicos, y de ahí ya fue donde fue despertando su interés a la educación. Ella fue elaborando materiales para niños con problemas de aprendizaje, para que ellos puedan aprender a leer, a sumar, a restar, a dividir, para que ellos vayan interactuando, para que ellos puedan tener ese aprendizaje que ella quería. María Montessori de igual manera se dio cuenta que sus métodos no solamente ayudaban a los niños con problemas mentales, sino que de igual manera pueden ayudar a los niños normales. Se dio cuenta que sus métodos pueden utilizarlos y los niños los atrae esos métodos didácticos. ¿Cuál fue el impacto de María Montessori en los niños actual ahorita? Su impacto lo resumía en 5 principios básicos del método. Como primer punto, que ella decía que era el respeto a los niños. Le voy a leer un pedazo de lo que dice: los profesores deben mostrar respeto por los niños. Cuando el niño toma decisiones por sí misma, desarrolla habilidades que contribuirán a su autonomía y a su autoestima. Bueno, como dice este pequeño párrafo, dice que los maestros deben de dar el lugar a los niños, deben darle ese respeto que se merecen, a que ellos puedan tomar sus propias decisiones, porque eso los puede ayudar a su desarrollo, porque mediante ellos puedan tomar sus decisiones ante algún problema o ante alguna situación, ellos van ejerciendo su mente, pueden ya hasta tener nuevos aprendizajes por sí mismos, y eso los ayuda en su autoestima, a que ellos puedan decir: pues yo puedo, yo lo puedo resolver solito. De igual manera nosotros les tenemos que dar ese apoyo incondicional para que ellos no se sientan mal al momento de decir: fallé, sino que poder ayudarlos y poder darle ese respeto que se merecen los niños, porque sabemos que todos los niños merecen respeto. Como segundo principio, dice que es la mente absorbente. La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única, la capacidad de adquirir conocimientos absorbientes como su vida psíquica. Bueno, María Montessori lo comparaba la mente absorbente con una esponja. Decía que la esponja podía absorber todo el líquido, pero decía que igual la esponja llegaba a un límite de absorción. En cambio, la mente de los niños es infinita, nunca acaba. Los niños nunca dejan de aprender, así como de igual manera nosotros como personas que estamos desarrollando ese aprendizaje, no dejamos de aprender nunca. Ella lo comparaba con la esponja, que todos los niños pueden absorber al momento que ellos ya aprenden a obtener, poder recabar esos conocimientos. Los niños, desde el momento que si les enseñamos cosas buenas, pues esos niños los van almacenando en su mente, en sus pensamientos. Pero si le enseñamos cosas malas, de igual manera todo tiene una consecuencia, ya sea buena o ya sea mala. El tercer principio, que decía que son los periodos sensibles, son periodos en los cuales los niños pueden adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo externo. Bueno, aquí ya María Montessori decía que ya los niños ya pueden obtener conocimientos sin esfuerzo. Ya a partir de esto, ya pues los niños salen al mundo externo a conocer todo lo que les rodea. En lo que decía acá: de un modo excepcional, intenso, son pasajeros y se limitan a la adquisición de un determinado carácter. Dice que mediante su crecimiento esta etapa es pasajera, no es para toda la vida, porque una vez que los niños ya se empiezan
a desenvolver en el mundo externo. Ya a partir de eso ya aprenden a tener sus conocimientos ante ellos mismos. El cuarto principio, que es el ambiente preparado, se refiere a un ambiente que sea organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar su autoaprendizaje y crecimiento. Bueno, acá dice que es el ambiente preparado. Acá al momento que nosotros le queramos impartir un conocimiento al niño, debemos de buscar un ambiente que él se sienta agradable, buscarle en cualquier ambiente, ya sea en el parque, en la escuela. Hay que buscarle diferentes ambientes para que el niño se vaya adaptando. De igual manera debemos de buscar esos como cuarto principio que decía María Montessori, que es el ambiente preparado. Dice, se refiere a un ambiente que sea organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para fomentar autoaprendizaje y crecimiento. Bueno, acá decía María Montessori que nosotros debemos de, al momento de que nosotros le queramos impartir algún conocimiento a los niños, debemos de buscar un ambiente, prepararlo así cuidadosamente, donde veamos que el niño se pueda familiarizar, se pueda adaptar a ese ambiente para que pueda obtener ese aprendizaje y ese crecimiento, porque sabemos que si lo dejamos en un ambiente puro en la escuela, al momento de que le queramos impartir en otro ambiente, como que se va a sentir raro, sino que desde pequeño le debemos demostrar todos los ambientes que existen para obtener un aprendizaje. No solamente el aprendizaje se obtiene en el salón de clases, sino en todo el ámbito de tu vida, en donde andemos, en cualquier ambiente que andemos, obtenemos un conocimiento. Y eso es lo que recalcaba María Montessori. Decía que el diseño de este ambiente se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son espacios luminosos y cálidos que incluyen lenguaje, plantas, artes, música y libros. Como les mencionaba, ella decía que busquemos ambientes donde en el parque, donde encontremos plantas, la naturaleza, o en lugares ya más en el salón, podemos enseñarle música, poder leer libros, buscar de diferentes formas. Sabemos que hay muchas formas de poder buscar un ambiente para que el niño se sienta a gusto, se sienta agradable. Como quinto principio, que es el aprendizaje infantil, dice, el nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los primeros años de vida. A los 5 años el cerebro alcanza el 80% de su tamaño adulta. La practicidad de los niños muestra que la educación de las potencialidades debe ser explotada, permite que el niño encuentre la solución de los problemas. Ya a partir de este que es el aprendizaje infantil, ya su nivel de capacidad ya va aumentando mucho más. Ya aquí ya debemos de explotar su mente, ya debemos de hacer que los niños por sí solos puedan resolver los problemas que a ellos se les atraviesa. Debemos de poder ponerle diferentes trabas a los niños para ver cómo es su desempeño de ellos, para ver cómo van a poder resolver cada uno de sus problemas. Eso es lo que ella resumía, cuál era el impacto entre los niños, que ella decía que nosotros debemos de socializar con los niños, debemos de hacer que ellos se sientan agradables con su entorno que les rodea. Como segunda teoría pedagógica vamos a ver la teoría de Jean Piaget. Jean Piaget nació en 1896 y murió en 1980. Fue un psicólogo constructivista. Estudió sobre el desarrollo intelectual y cognitivo de los niños, que ejercen una influencia trascendental en la psicología evolutiva y la pedagogía moderna. Bueno, la teoría de Piaget era la teoría del desarrollo humano, donde decía que era la adaptación y el aprendizaje. Decía que nosotros, como los niños, tenían que tener esa adaptación y aprendizaje, y el impacto que dio Jean Piaget a los niños lo resumía en 4 etapas. Con las etapas según Piaget, que era la primera etapa, que era sensorial-motriz, que era de los 0 a los 2 años. Esta es la primera etapa del desarrollo cognitivo, que ocurre entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples.
Esta etapa se define por la interacción física en el entorno. El desarrollo cognitivo en este momento se articula a través de un juego que es experimental. Bueno, a partir de esta etapa es de los 0 a 2 años cuando ya el recién nacido ya empieza a familiarizarse con el entorno, ya empieza a experimentar, ya empieza a ver cosas nuevas, porque el momento que un bebé nace, es todo para él, es nuevo, es lo que él resumía en esta etapa. La segunda etapa, que es las operaciones preoperacionales, que son de los 2 a los 7 años. En esta etapa los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Por esta razón son capaces de actuar y hacer juegos de rol. Bueno, a partir de esta etapa, que es de los 2 a los 7 años, ya los niños ya empiezan a hacer juegos de rol, ya se empiezan a como que a ponerse en lugar de otras personas, por decir que quieren ser, que es lo que quieren ser de grandes, cualquier cosa que vean en la tele o en revistas o que le platiquen, como que ya su mente ya se va queriendo eso, no va a querer adquirir ese conocimiento y poder ser como la persona que está allá. A pesar de estos cambios, el egocentrismo sigue de alguna manera presente y por esto hay dificultades a la hora de acceder a pensamientos o reflexiones más abstractas. En esta etapa los niños pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo hace un adulto. Ya a partir en esta misma etapa, que es la preoperacional, ya los niños ya pueden resolver problemas mínimos. Cuando ya ellos ya empiezan a resolver, ya por decir, algún problema que a ellos les pase, ya no necesitan ya de una ayuda, de otra ayuda externa, sino que ya ellos ya empiezan a experimentar, ya empiezan a decir, bueno, pues se puede resolver de esta manera. Ya ellos mismos en su mundo ya empiezan a resolver cada uno de sus problemas. Como tercera etapa, que es las operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años. En esta etapa los niños empiezan a usar su lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo necesita situaciones concretas y no abstractas. Bueno, ya a partir de aquí ya el niño ya empieza cuando se le pone algún problema, ya empiezan a usar su lógica. En la etapa anterior ya ellos lo resolvían conforme a ellos pensaban. En cambio en esta etapa ya empiezan a utilizar sus lógicas, pero acá solamente puede hacer situaciones concretas y no abstractas. Tienen que ser situaciones mínimas que no sean, no sean muy fuertes para ellos, que no puedan comprender, sino que tienen que comprender para que ellos puedan decir, no, pues sí se resuelve de esta manera. Un ejemplo claro que puede ser cuando, por ejemplo, le enseñamos sobre el agua, para decir que el agua va en el vaso. Él ya con su conocimiento, ya cuando vaya a tomar agua sabe que vaya a buscar el vaso, ya puede resolver esos problemas para decir, pues tengo sed, pues voy por un vaso porque ya lo aprendí. Es un aprendizaje que ya obtienen y se genera. Como cuarta etapa, que es la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años hasta la adultez. En este periodo, los niños ganarán la capacidad para utilizar una lógica que les permite llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos concretos. En otras palabras, a partir de este momento pueden pensar sobre pensar, y eso quiere decir que pueden analizar el razonamiento hipotético deductivo. Ya a partir de esta etapa, que es de las 12 hasta la edad adulta, ya hoy sí ya pueden resolver problemas ya más fuertes, ya más complejas. Ya acá el niño o el adolescente ya empieza a resolver por su forma hipotética, ya por deducción propia, ya empiezan a resolver esos problemas, porque como vimos en la etapa anterior podían resolver problemas pero simples, no son problemas muy complejos. En cambio en esta etapa ya ellos ya empiezan a familiarizarse, ya empiezan a resolver problemas, y ya por lógica, que ya es hipotéticamente, ya ellos ya pueden resolver cada uno de esos problemas. Eso fue el impacto de Jean Piaget, que él veía en los niños cómo iba su crecimiento, cómo iba cada una de sus etapas de crecimiento que tenía ese niño, desde el momento que nace hasta el momento que ya está a la edad adulta, cómo iba cambiando su momento de aprendizaje, cómo ese niño, ese adolescente, ya ese adulto, y cómo iba desarrollando ese conocimiento.
Como tercera teoría pedagógica vamos a ver la teoría pedagógica de Ovid de Clory. Bueno, él nació el 23 de julio de 1871 y murió en 1932. Él se dedicó toda su vida a la observación y a la experimentación de los niños, que cómo era su aprendizaje, cómo era su educación de ellos, y mediante a eso él sacó sus métodos pedagógicos, que decía que este método es fundamental en los centros de intereses basados en el respeto para el niño y su personalidad, con el objetivo de prepararlos para vivir la libertad. Bueno, acá decía que de igual manera tenemos que respetar a los niños al momento de que ellos estén haciendo algo, para que ellos puedan prepararse. Nosotros lo podemos ayudar a prepararse, pero de igual manera ellos puedan obtener los conocimientos propios para los momentos, para la vida. Él decía que no debemos de pintarle un mundo bueno, un mundo perfecto, sino que debemos de prepararlo para cualquier problema que pueda surgir en el mundo. Él se determinaba de sus necesidades. Él decía que los niños tenían necesidades, que era la alimentación, la defensa contra la intemperie, lucha contra peligros y enemigos, necesidades de trabajar en sociedad, descansar y divertirse. Bueno, él decía que estos niños tenían todas estas necesidades, y él buscó una aplicación de este método que se desarrolla en 3 etapas, que es la observación, la asociación y la expresión. La observación, él decía que los niños tienen que observar en su entorno, hacer que los niños puedan ser observadores y analizadores, que cada uno de esos niños pueda poder buscar en cualquier entorno que ellos estén, puedan tener esa etapa que era la observación, asociación, que ellos puedan asociarse con ese entorno, que ellos puedan adaptarse a ese entorno, y la expresión, que ellos puedan expresar cada uno de sus sentimientos mediante a ese entorno que los rodea. El método global, que era de la lectura y escritura, partiendo de las frases de la palabra que están relacionadas con los intereses de los niños y de las niñas, y mediante el juego inician un análisis. Bueno, él decía que su método, que era de cómo aprender la lectura y la escritura mediante un juego que ellos pueden inventar, o en ese mismo pueden buscar, para que ellos puedan interpretar ese juego y puedan aprender cómo mediante el análisis. De Clory consideraba que las enseñanzas teóricas eran muy cómodas para el maestro, pero muy difícil para el alumno. Decía que el maestro es muy fácil enseñar pura teoría, pero a los alumnos es difícil que ellos puedan aprender solamente escuchando, sino que de igual manera ellos necesitaban estar activos, poder utilizar cada uno de sus sentidos al momento del aprendizaje, porque sabemos que uno aprende más moviéndose, no estando sentado, sino que poder estar activos. El profesor debe estar forzarse a fomentar la libertad del niño, dando entera satisfacción a sus necesidades de actividad y movimiento. Como ya les comentaba, que el profesor debe estar siempre activo, debe estar siempre sometido a que los niños tienen que estar activos, no solamente estar sentados, porque se pueden aburrir, y lo que necesitan los docentes es que los niños aprendan, y cómo mediante juegos, mediante actividades que puedan fortalecer ese conocimiento y se puedan mover. ¿Cuál fue el impacto de Clory? Que él decía que los niños son libres de poder experimentar, de que ellos puedan tener esa libertad de poder conllevar una sabiduría que mediante vaya pasando el tiempo, ellos se vayan adaptando, no solamente nosotros ayudarlos, guiarlos, sino que ellos igual puedan adaptarse mediante la visualización, puedan mediante las actividades, mediante cada uno de ellos puedan obtener esa capacidad de poder adaptarse a ese entorno. Como cuarta teoría pedagógica tenemos la teoría pedagógica de Freud. Bueno, él nació el 21 de abril de 1782 y murió el 21 de junio de 1852. Bueno, él en el momento que él lo contrataron en una escuela, él ya había llegado con ideas pedagógicas. Él decía que los niños deben estudiar, deben aprender, deben educarse completamente, y él decía, tenía algunos principios. El primer principio, que era el principio psicológico, que sostiene que existe un centro de interés alrededor del cual
le gravitan toda la búsqueda de las encuestas, los trabajos que obligan a su naturaleza al desarrollo. Bueno, él decía que al momento que nosotros nacemos, buscamos ese círculo de interés, ya nosotros buscamos cómo desarrollarnos de nuestra misma manera. El siguiente principio, que es la axiología, donde debe tener el maestro y el alumno, tienen que tener una empatía, tienen que tener una amistad para que puedan conllevar esa educación que el maestro le quiere impartir. Debe haber una empatía entre maestro-alumno y alumno-maestro. Él decía que habían algunas características del docente, lo que en realidad, ¿cuál es el papel del docente? El maestro no es adoptar al niño sin fomentar su propia expresión a través de juegos, tanto actividades individuales como en grupo. Bueno, él decía que al momento de que el docente tiene ese papel de poder incluir a los niños en actividades grupales, individuales, en actividades donde se tenga que mover, tenga que socializar con otras personas. Es lo que decía él, que ayuda a la estimulación del niño y al aprendizaje. El otro dice que debe ser cuidadoso, sensitivo, de buenos hábitos morales y accesible, entre otras características, como el profesor de kindergarten. Para la mayoría de los niños, este profesor debe ser extremadamente paciente, de deseo de ir a todos los niveles de los estudiantes. Bueno, él decía que al momento de nosotros de impartir un conocimiento, porque sabemos que ser un educador, ser un maestro, ser un profesionista, debe de gustar, no solamente hacerlo porque pues no hay trabajo o pues lo único que alcancé a estudiar, sino que nosotros debemos de tener que nos guste lo que estamos haciendo. Y él decía que el maestro debe tener esas características, debe ser moral, debe ser ético, debe ser sensible, debe ser paciente con cada uno de los niños. Lo principalmente tiene que ser paciente, porque sabemos que a veces los niños tardan en obtener esos aprendizajes o necesitan de más apoyo. Debe ser paciente porque te debe gustar lo que en realidad estás haciendo, de poder impartir una educación. En lo que decía él, el profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. Bueno, decía que tenemos que, igual el docente tiene que respetar al niño, tiene que, como vemos cómo ha influenciado en la vida de las educadores hasta ahorita, como en la antigüedad de antes, como que pues no se estudiaba, si querías estudiar, y a veces como que cuando estudiabas solamente era como que el maestro impartía ese conocimiento y ni siquiera te preguntaba, y como que si decías algo estaba mal porque toda la razón no tenía el maestro. Pero ahora no, ya cambió, ahora sabemos que cambió para bien. Ahora debemos de hacer que los niños, respetar a los niños, que por ejemplo, si ellos quieren participar o si dicen cosas así que pues igual están mal, poder ayudarlos, poder aconsejarlos, poder guiarlos, porque ese es el trabajo de un docente. Ese es el trabajo que un docente debe implementar, algo que esté bien, que es el educador debe manifestarse con esa integridad de ser maestro, de poder ayudarlo, de ser íntegro de sí mismo. Las características que debe, igual decía que el alumno debe tener, dice: considerar que cada educador es singular y por tanto corresponde a que la educación genera formas de atención, y consideren este particular. Los estudiantes habían nacido con un profundo deseo de aprender. Bueno, él dice que cada estudiante nace con el profundo deseo de aprender, de poder aprender cosas nuevas, de poder nosotros, así como nosotros como estudiantes y maestros que nos están impartiendo estas materias, nosotros debemos de estar siempre activos, de querer aprender más, porque sabemos que uno nunca deja de aprender. Esto es lo que decía de Froebel. El otro, que el estudiante debe ser tratado de acuerdo a su dignidad de hijo de Dios, dentro de un clima de entendimiento y de libertad. Él decía que nosotros como estudiantes tenemos esa libertad de poder expresar cada uno de nuestras cosas que nos gusten o cosas que no nos gusten. Tenemos esa libertad de que nadie nos quita esa libertad de poder opinar, esa libre expresión que ya tenemos ahorita, porque antes no lo tenían. Y esto es lo que él decía en su teoría pedagógica, y cómo influenció todo esto en los niños. Ahora ya con esta teoría pedagógica de Froebel, ya en las escuelas ya vemos cómo se implementan estas teorías pedagógicas, cómo influenció todo
Froebel en la educación para bien, que él, todo como vemos en otras escuelas, como ya implementan esta teoría de que poder escuchar al niño, de poder ayudarlo, de poder comprenderlo, de ser sensibles con él. Y esto es lo que decía la teoría pedagógica de Froebel. Y estas son las 4 teorías pedagógicas y cuál fue su influencia, cuál fue en la educación actual. Eso es todo por mi parte. Buenas tardes.